Escogí uno de los pasajes más difíciles y más polémicos de toda la Biblia para compartir el día de hoy. Es extremadamente complicado, pero no sé, en mi caso personal he estado estudiando un poco y dije, pues tengo que hablar de esto, ¿no? A veces como predicadores es muy fácil darle la vuelta a los temas complicados y enseñar otras cosas. Pero Dios trajo esta convicción a mi corazón, así es de que le pido al Espíritu Santo que me ayude a poderlo hacer. Y quisiera comenzar platicándote que en nuestra familia tenemos un chiflido especial. Y ahora en la mañana me di cuenta por qué lo hicimos, porque cuando salíamos de vacaciones, hace algunos años, no había celular, aunque ustedes no lo crean, no existía el iPhone. Entonces salíamos de vacaciones y para poder encontrar a Sara en algún lugar o a mi familia, pues les chiflaba, ¿no? Entonces inventé un chiflido que es más o menos así. ¿Okay? Entonces es bien divertido porque estoy ahí en el Target, que nos encanta estar en el Target, así no se ve nada y lleno de estantes. Y entonces digo, ¿dónde estará Sara? Entonces le chiflo y a veces la veo y cuando le chiflo Sara va así y entonces le chiflo. Y ya si la veo y entonces me esconde y entonces ya sigo y Sara así como que, ¿habrá sido mi marido? Entonces ya sigue caminando y le vuelvo a chiflar. O Sharon también, las dos pueden ir juntas, pueden ir Sharon y Sara y se asoman y me buscan y salen a mi encuentro. Neta. Y luego me di cuenta que dije, en la casa de ustedes, cuando yo quiero buscar a Sharon, agarro mi celular y le marco y me contesta. Tenemos conmutador y ya no se usan los conmutadores, pero cuando estamos de vacaciones a veces no traemos servicio de teléfono, entonces el chiflido es muy efectivo y nos ha funcionado muy bien hasta el día de hoy. Bueno, ahora les platico por qué el tema del chiflido. Es imposible, prácticamente imposible, ignorar los sucesos alrededor del mundo. Mateo 24 habla de las señales de los últimos tiempos. Sin embargo, mi propuesta en esta mañana no va a ser centrarme en las señales, sin embargo vamos a hablar de ellas. Pero creo que Dios, estudiando esto, me llevó a otro punto que es en donde voy a desarrollar mi propuesta para esta mañana. Quisiera hacer un recuento de lo que ha sucedido en los últimos 45 días. Primero, el huracán Harvey, categoría 4, 17 de agosto a septiembre, afectó Texas, Luisiana, Belice, Nicaragua, dejó 84 muertos y daños por $70,000 millones. Se terminó y arrancó el huracán Irma, categoría 5, del 30 de agosto al 15 de septiembre, pasó por encima de Cuba, San Martín, Puerto Rico, finalmente entró a la Florida, dejó daños materiales por $118,000 millones, es el más costoso en la historia registrado, 127 muertos. Terminó el día 15 de septiembre y el 15 de septiembre arrancó el huracán María. Del 15 de septiembre al 1 de octubre dejó a su paso 243 muertes, pérdidas por $75,000 millones. Las áreas afectadas: Isla Barlovento, Puerto Rico prácticamente desapareció, República Dominicana, Bahamas, Bermudas, Virginia, Pensilvania, Nueva York y Nueva Jersey. 7 de septiembre, terremoto en Chiapas, magnitud 8.2, 98 muertos, 900 heridos, 2.500.000 afectados. 19 de septiembre, terremoto en Puebla, Ciudad de México, magnitud 7.1, 369 muertos, 5.404 heridos, 100 desaparecidos. Han habido 39 réplicas mayores a 4 grados. Las zonas afectadas: Morelos, Puebla, Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero. 28 de septiembre,
la amenaza nuclear de guerra entre Estados Unidos y Norcorea. El presidente de Norcorea amenaza con reducir a cenizas a los Estados Unidos. Finalmente, el suceso de esta semana. La masacre en Las Vegas del 1 de octubre es la peor masacre en la historia de los Estados Unidos. 200 muertos, 530 heridos, 11 minutos de disparos, se dispararon 12,000 balas. No puedo dejar de lado la situación de Venezuela, ni hace 2 meses los ataques terroristas en Barcelona y Londres. Entonces, con todo este material, pues yo me podría poner bien fatalista y hablar de las señales de los últimos tiempos, y probablemente algunos estén pensando que Jesucristo viene pronto. Sin embargo, tampoco puedo pensar que es normal y que es parte de la vida. Entonces me metí un poquito a tratar de estudiar y a tratar de orar, y Dios creo que trajo algo a mi corazón, que es lo que quiero compartir. Le pido a Dios que me ayude a hacerlo. Y no sé si sea normal o no sea normal, sin embargo son señales que están sucediendo y que hacen que mi atención sea captada ahí. Voy a leer todo Mateo 24 y después me voy a ir por espacios para compartir. Mateo 24 dice: Jesús predice la destrucción del templo. Versículo 1: Cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo. Pero él les respondió: ¿ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los Olivos y sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Dije que iba a leer todo primero, ¿verdad? Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben de suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra contra la otra y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo esto solo es el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes. El amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo. Me brinco al versículo, de manera que todas las naciones lo oirán y entonces vendrá el fin. Versículo 34: les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. Verso 37: cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, de fiestas y casamientos, hasta el momento en el que Noé entró a su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Verso 40: 2 hombres estaban trabajando juntos en el campo. Uno será llevado y otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo harina en el molino. Una será llevada y la otra será dejada. Así que ustedes también deben de estar alerta, porque no saben el día en el que vendrá el Señor. Ahora, quisiera comenzar a compartir con esta idea. En el verso 1, cuando
Jesús habla del templo. Versículo 3, sus discípulos dice que fueron al monte de los olivos, se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? El hombre ha estado preocupado y ha estado interesado por el fin del mundo y el regreso de Jesús desde que estaba Jesús. Y a lo largo de los años ha habido muchas señales en donde dicen: no, ya Jesús viene pronto, no, ya regresa. Y han pasado catástrofes y cosas de las que la Biblia habla. Entonces ellos están muy preocupados y le hacen esta pregunta: ¿cuál será la señal que marcará tu regreso y el fin del mundo? Y Jesús les contestó: no dejen que nadie los engañe, vendrán muchos, etcétera. Ahora, quisiera hablar de algunas de las señales y quisiera llegar a la propuesta que quiero hacer esta mañana. Versículo 6: oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico, es verdad. Estas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Hay por ahí algunos estudios que empiezan como a presuponer que si Corea del Norte mandara un misil y una bomba atómica, o Estados Unidos respondiera a esta amenaza, lo que pasaría y qué tantas partes del mundo se perderían. Y es un tema serio, ¿no? Es un tema que está presente en estos días, en estos 45 días. Sin embargo, entre el año del 39 y el 45 sucedió la Segunda Guerra Mundial. Y en esta guerra se perdieron 70 millones de vidas. Y nuestros abuelitos en esa época, los que conocían acerca de Dios y la palabra, ¿qué crees que decían? Imagínate si nos hubiera tocado vivir ese momento. Ya había televisión en blanco y negro, ya había noticias, empiezas a ver el caos, lo que está pasando. Fácil, yo hubiera predicado que Jesús llegaba y que el mundo se iba a terminar. De hecho, se estaba terminando el mundo literalmente, pero no pasó nada y Jesús no vino. Y pienso en lo personal que si hubiera una tercera guerra mundial y pasara lo de la bomba atómica y todo esto, probablemente tampoco sería el fin, ni Jesús vendría en esta ocasión. Ahora, verso 7 dice: una nación entrará en guerra contra otra, un reino contra otro, habrá hambres. El Programa Mundial de Alimentos, que es la PMA, asegura que hoy en día hay más de 925 millones de personas desnutridas en el mundo. Esto es el 15% según mis cálculos. No me rompí mucho la cabeza, pero dije, debemos de haber 6,000 millones de habitantes, ponle 7,000, es lo mismo, 6,000, 7,000, 15%, 925 millones de personas en el mundo con hambre. El verso 7 parte B dice: y habrá terremotos en muchas partes del mundo. Acabamos de tener el terremoto de Chiapas y luego tuvimos el terremoto de México, y Sara y yo obviamente nos sentamos y platicamos, y mismo día, 19 de septiembre, 32 años después, ¿coincidencia? ¿Señal? ¿Dios está hablando? ¿Acaso alguien nos estará chiflando por ahí? ¿Fin del mundo? ¿Señal? No sé. Pero probablemente la probabilidad deba de ser una en 1,000 millones de no sé cuántas que haya sucedido el mismo día. Verso 8 dice: sin embargo, todo esto es solo el comienzo de los dolores de parto. De los 10 terremotos más fuertes registrados en la historia, 6 de ellos han sucedido en el último siglo. Y yo pienso, por ejemplo, Houston se ha inundado 3 veces en los últimos 5 años. Y yo pienso que se va a volver a inundar. Y yo pienso que va a seguir temblando y que vamos a ver peores cosas. Y ahora puedes decir ahí, a lo mejor puedes pensar, ese pastor se puso muy catastrófico este domingo. Seguro se peleó con Sara y viene deprimido. Pero dice, es
el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Y esto es una promesa en la Biblia de parte de Dios. Así que vendrán más y veremos más. Verso 9. Entonces los arrestarán y los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Desde que Jesús se fue, estudiando ahí las persecuciones de los cristianos a lo largo de la historia en estos 2000 y tantos años, desde Nerón, que empieza la primera, hay como unas 100 persecuciones cada año. En el año 100 después de Cristo, en el 200, en el 300, ahí vienen las historias, dónde fue, en qué ciudad, cuántos muertos hubo, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el siglo XX han muerto asesinados unos 45 millones de cristianos por persecución. Ahora, no creas que soy tan inteligente. Tengo Wikipedia. Así que todo es fuente de Wikipedia. Tú puedes meterte y puedes consultar lo que te estoy diciendo. Todo el mundo siempre ha estado interesado en las señales y cuándo vendrá el fin. Y pues algunos acomodan ahí unas historias chidas y le meten más material. Y entonces ya viene Jesús. Y sí, yo creo, ahorita vamos a ver algo interesante que es muy diferente a lo que sucedió antes. Sin embargo, tú y yo no podemos hacer nada con las señales. Nada. Una vez estaba con Nancy, mi hermana, en México, en la Ciudad de México, en un avión. Y entonces le dije a Nancy, mi hermana estaba sentado al lado, y le dije: este avión se va a caer, hay que bajarnos. Y le hablé a la aeromoza y le dije: señorita, me voy a bajar de este avión, me voy a bajar tranquilamente, no traigo equipaje, no quiero hacer ningún panchorama, le pido de favor que me acompañe hasta la puerta, porque me voy a bajar. Y si no, pues ahorita grito. Entonces la señorita muy amable me acompañó a la puerta. Nos bajamos del avión y sentí así como un alivio. Y entonces se bajaron unas señoras atrás de mí y me alcanzaron. Oiga, usted es el pastor ese que sale en Facebook. No, no es cierto, no tiene iglesia. Es que es muy chistoso. Sí me alcanzaron las señoras y me dijeron: oiga, venga para acá. ¿Por qué se bajó del avión? No, sentí que se va a caer este avión. Nosotras sentimos lo mismo. No se cayó el avión. Ese día se cayó un avión en París. Es una coincidencia muy difícil. Pero ¿sabes qué? Puede haber sido los tacos que me hicieron daño. Lo que te quiero decir es que nosotros podemos tener sentimientos y podemos tener sensaciones, pero es muy difícil poder predecir lo que va a suceder. Podemos tener ciertas cosas, está bien, no pasa nada. Si te sientes que te tienes que bajar del avión, bájate. No digas que eres pastor nada más, por favor. Pero hay cosas que tú y yo están en nuestras manos. ¿Cuándo va a volver a temblar en México? Entonces sacaron una ecuación ahí, ¿no? Tembló en el 19 de septiembre de no sé qué año, y el 19 de septiembre del 17. El próximo temblor es el 19 de septiembre de tal año. Está bien, pero escucha lo que esta escritura está diciendo, porque es Jesús el que está hablando. Y viene esto a continuación. Entonces los arrestarán, los perseguirán, los matarán, en todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores, y muchos se apartarán de mí. Muchos se apartarán de mí. La iglesia moderna vive su peor crisis en la historia. No hemos sabido cómo ser atractivos y atrayentes para una generación nueva
que está cambiando constantemente y que en el fondo está buscando desesperadamente a Jesús. Te lo compruebo. Voltea a ver cuántos asientos hay vacíos en la iglesia. Y en la mañana estaba más vacía. Porque el mundo moderno está diseñado para que tú y yo nos apartemos de Jesús. Yo enseño en el curso de matrimonio, si no es broma, y lo digo en serio, que el celular es peor que el diablo. Divide más matrimonios el celular que el diablo. Y el mundo moderno, en todo lo que tenemos que hacer, y el estrés y las presiones y todo lo que está a nuestro alrededor, y las presiones y la información y la falta de identidad y todo eso que está globalizado, está diseñado para que tú y yo nos apartemos de Jesús. Y dice que muchos se apartarán de mí. Continúo. Se traicionarán unos a otros y se odiarán. Mundo moderno. Prende la televisión en cualquier parte del mundo y eso es lo que está en todas las noticias. Mi hija Michelle se hizo una amiga en el viaje que hicimos de España, diferente zona y diferente uso horario. Pero entonces las dos tenían la misma edad, las dos tenían su cuenta de Musical.ly, a las dos les gustaba Soy Luna, eran las mismas conversaciones, las mismas pláticas, traían la misma ropa, todo igual. Mundo globalizado, un solo mundo, misma historia, en todos los lugares, en todas partes del mundo. Y tú prendes la televisión y esto es lo que se ve en la televisión: se traicionarán unos a otros y se odiarán. Todas las noticias son eso. Todas las noticias son eso. Gente traicionándose, odiándose, matándose, aplastándose. Esas son las noticias de hoy en día. Verso 11. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes. Abundará el pecado por todas partes. No sé si ya estoy muy ruco yo. Puede ser. No me espanto de nada, porque yo estuve metido en todo. Pero el pecado está a todo lo que da. Hoy, A21, más esclavos sexuales en la historia de la humanidad, hoy. No hace cuando el himno de Amazing Grace y los esclavos negros. Pensaríamos que la esclavitud ya se abolió. Hoy, en el día de hoy, hay más esclavos en el mundo que nunca antes. Y hay más perversidad que nunca antes. Sin embargo, nuestra perversidad actual no le llega a lo que fue Roma en su imperio en esa época. Y seguramente también en esa época dijeron: no, Jesús viene pronto, después de ver todo lo que sucedía. Cuando vemos las señales, cuando vemos las cosas, no, bueno, es que ya no debe de tardar en venir Jesús, porque el mundo está roto, se rompió, en algún momento se quebró. Y este verso me hizo pensar muchísimo. A causa de ese pecado, la Escritura dice: y el amor de muchos se enfriará. En la serie del Espíritu Santo, yo sentí que teníamos que hablar acerca del Espíritu Santo y dije: vamos a hablar este mes del Espíritu Santo. Pero no teníamos los temas, ni quién iba a predicar, ni nada. Y yo estuve muy contento porque siento que el Espíritu Santo habló a la iglesia. Pero en la mayoría de los temas, el enfoque era hacia el amor. Y cuando pienso en el amor, pienso en la iglesia. Y cuando tú leas en la Escritura en alguna parte acerca del amor, piensa acerca de la iglesia. La iglesia se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Los medios de comunicación se han encargado de hacernos ver las cosas trágicas de una forma normal. Podemos ver asesinatos en videos, muertes o tragedias
sin que se nos salga ni siquiera una sola lágrima. Estamos muy fríos hoy en día. La iglesia está fría. Tú y yo estamos muy fríos. Podemos ver gente que está tirada en la calle y yo no me paro. Y yo pienso que muchos tampoco de los que están aquí se paran. Y el pecado tiene la función de apagar nuestro amor y apagar a la iglesia, manteniéndose fría, como si nada pasara, como si todo fuera normal, como si todo fuera parte de la vida. Ahora, esta es mi propuesta, porque estoy en el mismo pasaje, por eso me gusta. Esta es una predicación expositiva, no estoy tomando de un lado y del otro, es lo mismo. Y este es mi punto principal. Verso 13: pero el que se mantenga firme hasta el final será salvo, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo. Señales ha habido mucho tiempo, muchas, pero esta sí es una señal que marca la diferencia con todas las demás. El evangelio se ha predicado en todo el mundo en el último siglo. En todo el mundo se ha predicado el evangelio. Eso no había sucedido anteriormente. Esta es una señal que marca una gran diferencia. Ahora, la buena noticia. ¿Cuál buena noticia? ¿De qué está hablando? Evangelio, si ves la definición, significan buenas nuevas, buenas noticias. El evangelio tiene 8,000 promesas, 33,000 bendiciones, y habla de una historia de amor, de gracia, de misericordia, de esperanza y de perdón. ¿Quién es el transmisor de estas buenas noticias? La iglesia. Y en la iglesia suceden dos elementos. A veces nos juntamos con algunas personas y dicen: oye, no, es que allá en tu iglesia está bien padre y está bien chida la alabanza y está padrísimo, me atendieron muy bien. O hay quien de repente dice: no, en nuestra iglesia está increíble y fue un domingo padrísimo. Entonces hay gente que ve a la iglesia y hay gente que se siente parte de la iglesia. Los que, si tú estás aquí, dices tu iglesia, es que todavía sientes que no perteneces a este lugar. Y si tú le dices a la gente: no, en mi iglesia o nuestra iglesia, o te acercas conmigo y dices nuestra iglesia, es que eres parte de este lugar. El problema que tenemos es que le hemos dejado la responsabilidad a la iglesia, pensamos que es un edificio. Y la Biblia dice que la iglesia somos tú y yo. Entonces los encargados de transmitir este mensaje de buenas nuevas, de esperanza, Cristo en nosotros, la esperanza de vida, los transmisores de este mensaje somos tú y yo, su iglesia, su iglesia. Y pienso que en algún momento hemos fallado, porque a veces hemos comunicado un mensaje de condenación, de juicio, de manipulación, y no hemos sabido comunicar un mensaje de amor, de perdón, de esperanza. Ahora, tengo una suposición muy tonta y muy absurda, pero me la tuve que hacer. ¿Qué estaría pensando el hombre que disparó del piso 32 en Las Vegas? ¿Qué habría en su corazón? ¿Qué situaciones habrán pasado en su vida? Aparentemente era un hombre retirado, multimillonario, había tenido éxito en los negocios, vivía en una casa de $500,000, a su novia actual la había mandado a Japón con $100,000, tenía una familia. Entonces mi suposición debe de ser esta: ¿dónde está la iglesia? ¿Habrá alguien que le haya hablado de este mensaje de las buenas nuevas? ¿Habrá alguien que le haya dicho: Jesús te ama? No, pero es que soy alcohólico y me divorcié y la regué. No importa, Dios te ama. Dios pagó por ti en la cruz. Dios dio lo mejor, que era su hijo Jesús, para ti. ¿Habrá alguien hablado con este hombre? Y la segunda suposición que me debo hacer es: si alguien hubiera hablado con él, el resultado hubiera sido otro, hubiera sido diferente. 12,000 balas durante 11 minutos
desde esa altura, con la única intención de matar personas inocentes. Ni siquiera tenía antecedentes penales, o sea, era un cuate que estaba desequilibrado. Porque si tú me dices, bueno, es que salió, se escapó de un psiquiátrico, bueno, pues está bien, ok. Pero no era un cuate desequilibrado. Ni siquiera tenía un ticket de multa de tránsito. ¿En dónde está la iglesia? ¿Será acaso que alguien nos está chiflando con todo lo que pasa para llamar nuestra atención? Hay mucha gente afuera que necesita oír el mensaje de esperanza. Mucha gente. Creo que el mundo está diseñado, hoy en día, por lo menos yo así lo vivo, yo así lo vivo. El mundo está diseñado para que la gente se truene o reciba a Jesús. Ya no hay puntos intermedios. No hay. La gente está metida en desesperación, en desánimo, en situaciones difíciles en su vida, en su economía. El mundo económico está diseñado para fracasar. Trabajas y te esfuerzas y trabajas y te esfuerzas y cada día menos te alcanza. El mundo no está diseñado para que vivas con comodidad y con tranquilidad. El mundo está diseñado para que vivas con estrés, con preocupación, con angustia, con ansiedad. Así es el diseño del mundo. Y yo venía pensando en esto en el coche y apunté unas 2 notas finales. Cuando compartimos el evangelio, hacemos contacto con nuestra fe y los primeros beneficiados somos nosotros porque recordamos lo que Jesús hizo por mí. A veces pienso que si yo le comparto el evangelio a Sara, soy un buen cristiano. Qué chido, porque puedo compartirle a Jesús y a lo mejor si lo acepta se puede ir al cielo. Pero el primer beneficiado soy yo. Esta escritura dice que tú y yo tenemos que hablar de las buenas nuevas en medio de un caos, en medio de un mundo roto, en medio de un mundo podrido. ¿Sabes por qué? Porque lo necesitamos. Necesitamos recordar quién es Jesús, lo que hizo por nosotros, lo que tiene por delante, nuestra esperanza, de dónde nos vamos a tomar. No podemos vivir en este mundo como está sin reconocer a Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Y cuando hablamos de las buenas noticias, los primeros que nos animamos y traemos esperanza a nuestra vida somos nosotros mismos. No compartas a Jesús de una forma lógica o cognoscitiva, sino en base a una experiencia de vida. No, es que en la Biblia dice que en tal capítulo y tal versículo no sé, yo he estado pensando con lo que pasa. Me gusta ver a la iglesia afuera en los terremotos llevando esperanza y compartiendo el evangelio, compartiendo a Jesús. Pienso en este hombre, si a lo mejor alguien se le hubiera acercado y le hubiera dicho, oye, pues yo tenía esto en mi vida y mi vida estaba rota y Jesús medio la compuso. No tenemos que tener una vida perfecta para poder hablar de Cristo. Tenemos que tener la vida que tenemos y hablar en base a nuestra experiencia. En base a nuestra experiencia. Conocí a Jesús, fui ahí a un lugar locochón en Andares, me siento bien. En el curso de matrimonios a Sara y a mí nos han dado 2 testimonios bien sencillos que no nos han dejado dormir. Un día llegamos, nos dijo una pareja algo, no nos podíamos dormir. Era impresionante lo que Dios estaba haciendo, increíble, después de 20 años. No lo podíamos creer. Porque Cristo está vivo, es una verdad, no es una teoría, no es una metodología, no es una ciencia, no es un estilo de vida. Cristo es Dios, el Creador, nuestro Salvador, y tenemos que reconocerlo de esa forma en nuestra vida. Hay una ballena que se le llama la ballena solitaria, y este es un animal que después también lo puedes googlear y wikipediar, que vive solo, y es muy raro porque es el único animal que vive solo. Entonces se pusieron a estudiar por qué la ballena solitaria vivía sola y se dieron cuenta que las ballenas cantan, gimen, alaban a Dios, lo que quieras, y todas las ballenas cantan a 84 megahertz.
pero la ballena solitaria canta a 54 o 52 megahertz. No me acuerdo el dato, 52. Entonces la ballena solitaria llega con el resto de las ballenas y se quiere comunicar, pero no la escuchan porque canta en 52 megahertz. El mundo y la iglesia está en un estado similar. La iglesia está cantando a 84 megahertz, todos felices y contentos aquí en manada. Y el mundo afuera está solitario viendo a la iglesia, queriendo acercarse, queriendo pertenecer a ella, a 54 megahertz. Nadie los entiende, todo el mundo los juzga, todo el mundo los critica. ¿Sabes? Nadie se levanta en la calle y ya es homeless. Ay, me levanté siendo homeless. O nadie se levanta siendo una persona mala. O nadie se levanta de repente y encontrándose metido en el crimen o siendo narcotraficante o lo que sea. Cosas pasan en la vida. Tu corazón es quebrantado, cosas suceden. Cuando estudias las vidas de muchos de ellos, han pasado por momentos catastróficos, difíciles. Y tenemos que aprender como iglesia, y no hablo en esta iglesia, sino en la iglesia en general, a entender los 54 megahertz para poder ser atrayentes, para que la gente pueda venir a conocer a Jesús. Queremos hacer el papel del Espíritu Santo, sabemos todo, queremos salvarlos, queremos transformarlos. No, solamente hay que atraerlos a Jesús y que el Espíritu Santo haga su propia obra en la vida de cada persona. Eso es que tú y yo podamos compartir las buenas nuevas con los que están afuera. Y pienso que si lo haríamos y si lo hacemos, y pienso que la iglesia tiene en sus manos un futuro, nuestro futuro sería diferente. Nuestro futuro sería mejor. Dos puntos más. Verso 36. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en el que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles del cielo, el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Entonces yo pensaría, dejemos de especular con las señales y que si Dios viene y Jesús viene, estamos preocupados por lo del cielo y por lo que va a pasar y por el futuro, y no hacemos nada con lo que está en nuestras manos. Que no se enfríe nuestro amor, que no nos apartemos de Él, compartamos el Evangelio. Eso está en mis manos hoy, para salir de la iglesia. Vienes acá muy chido el domingo, muchas veces, no quiero hacer sentir mal a nadie, pero hoy tengo que retarlos un poco, perdónenme. Y sales y tu vida es la misma semana, vienes el próximo domingo, no pasó nada. Dios está esperando algo de ti. Dios te creó con un propósito. Dios puso dones en tu vida. Tampoco quiero que salgas y digas, ya, es que el pastor dijo que todos tienen que ser pastores y voy a cerrar mi negocio. Y si el Señor te dice que lo hagas, hazlo. Pero no podemos vivir una vida igual, sin que nada pase, sin que nada hagamos. Tenemos que ser la luz en medio del caos. Tenemos que ser la esperanza para esta ciudad y para este mundo. Verso 37. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. Estos días antes del diluvio la gente disfrutaba banquetes, fiestas, casamientos, hasta el momento en el que Noé entró en el barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder. Y estaba yo haciendo aquí mi estudio y le decía, Dios, entonces ¿no quieres que nos divirtamos? Se oye bien legalista, ¿no? ¿No quieres que salgamos al antro y a andares a comer y con la familia? ¿No vamos a poder hacer nada? Y entonces me llegó un pensamiento, un segundo pensamiento. Dije, no, se trata de balance, de que podamos tener una vida y disfrutemos, pero también esté Dios. Pero no, también me llegó otro pensamiento después. Dice Dios que a Él no le gusta compartir su gloria con nadie. Dios no puede estar en balance en nuestra vida. Dios tiene que ser el Señor de nuestra vida. Él tiene que estar por encima de todo. A Dios no le gusta compartir su gloria. Yo no puedo agarrar a Dios y meterlo como una actividad más. Trabajo, familia, iglesia, cine, andares, comemos, descanso. No. Disfrute de tu vida y vívela al máximo. Pero que Dios sea el Señor de tu vida. Que Dios sea el Señor de mi vida.
Gaby está tomando notas. ¿Qué vamos a hacer si tú y yo somos la iglesia? Yo pienso que no sé qué es lo que te quiero decir, pero Dios sabe lo que te quiere decir. O sea, creo que Dios le va a hablar a cada uno de ustedes, o espero que les haya hablado de manera específica y personal. Yo creo que Dios está esperando una respuesta. No sé, me emociona que la cosa se ponga más fea, la verdad, honestamente. Yo creo que la cosa se va a poner más fea y mayores oportunidades vamos a tener. Jesús no vino a morir en una cruz para que tú y yo fuéramos felices y ricos y pudiéramos hacer lo que quisiéramos. Su único propósito es la eternidad. Este es un rollo que se trata de la eternidad y de Dios. Si todo el mundo fuera a ir al cielo, no hubiera muerto Jesús en una cruz. Y creo que hay momentos en la vida en donde alguien está chiflando para que tú y yo podamos hacer un alto y podamos reflexionar. No quiero que te vayas de este lugar sintiéndote mal, ni sintiéndote condenado, ni sintiéndote que no haces nada, para nada. Quiero que te vayas de este lugar reflexivo, pensando si es que a lo mejor debes de invitar a alguien que conoces, si es que a lo mejor tienes un familiar por el que tienes que empezar a orar, si tienes un compañero de trabajo que está necesitado de escuchar de Jesús. Si tú en tu vida personal te has apartado de Cristo, ¿sabes qué? Siempre es un buen momento para regresar. Si te sientes frío, pídele al Señor que ponga misericordia y lágrimas en tu corazón. Y lo digo en serio, que Dios traiga misericordia y lágrimas a nuestro corazón para que podamos ser realmente una iglesia que cambie este mundo. Debo orar.